Buenos días, compañeros. Buenos Dando días. continuidad a la explicación de los mapas mentales del área de metodología de la investigación, continuamos con la actividad número 5 eh, eh, de la unidad número 7, que se llama Recolección de información y análisis e informe final. A continuación vamos a ver un pequeño video que nos va a dar como una abrebocas de lo que se va a sustentar en el mapa mental. Buenos días. Mi nombre es Giselle Carolina Inela Gamarra y voy a hacerle la presentación del video. Hola, bienvenidos a este video en la cual explicaremos la estructura del informe final de investigación científica como parte y producto final de la asignatura Taller de Investigación. Hasta este punto has realizado la redacción de los distintos capítulos, ¿Te puedes que es el ampliar momento en para el que se vea cual en pantalla completa? el final, Sí, claro. cuya estructura procederé a explicar. Estructura del proyecto de investigación científica. Comprende la portada, los agradecimientos, la dedicatoria, tres tipos de índice, de contenidos, de tablas y de figuras, el resumen y la introducción. El capítulo 1 es acerca del planteamiento del estudio y comprende cuatro ítems importantes. El planteamiento y la formulación del problema. El planteamiento hace referencia a las evidencias, a indicar que hay una situación problema que existe, y la formulación es expresar en forma de pregunta ese problema principal que existe. Los objetivos nos van a indicar en forma de verbo cuál es la acción principal que vas a llevar a cabo en la investigación. También tendrá sus objetivos específicos. Luego viene la justificación y la importancia. Debes justificar por qué estás abordando este tema y esta problemática. Y esta justificación tiene que estar organizada, ya sea si tienes una justificación teórica o práctica, o hay una justificación social, o hay una justificación personal. Luego vienen las hipótesis y la descripción u operacionalización de las variables. Esto significa de que una vez que tú planteas tu hipótesis, pues tienes que identificar tus variables y de estas variables, tus subvariables. Y de cada una de las subvariables, sus indicadores y sus instrumentos. El capítulo 2 es acerca del marco teórico, que comprende los antecedentes del problema. Antecedentes no viene a ser el marco histórico del tema o de la problemática. Esa no es. Antecedentes hace referencia a las investigaciones previas relacionadas a tu problema o a tu tema. Investigaciones en las cuales tú te remites como referentes para realizar tu investigación. Luego tenemos las bases teóricas, y esto es recoger de fuentes de primer nivel, como libros, en las cuales tú vas a incorporar los fundamentos y los aspectos teóricos que van a normar tu investigación. Finalmente, la definición de los términos básicos es como una especie de glosario de las palabras más importantes y claves para poder entender tu investigación. Es importante que en este capítulo 2 ya asegures que la forma como cites estén basadas en un estilo. Luego tenemos el capítulo 3, que es la metodología, que comprende el método y el alcance de la investigación. Alcance, hasta dónde quieres llegar con tu investigación, ya sea exploratorio, descriptivo, o relacional, o explicativo.
Luego, ¿cuál es el diseño de tu investigación? ¿Cómo vas a enfrentar a la investigación? ¿Cómo vas a recoger la data? Y tendrás que ser bien claro y preciso si vas a tener grupo de control o no, si vas a tener pre o post test. Todas esas definiciones tienes que definirlo ahí. Luego la población y la muestra, para finalmente describas las técnicas y los instrumentos de recolección de datos. El capítulo 4 es acerca de los resultados y la discusión. Comprende presentar los resultados del tratamiento y del análisis de la información en forma de tablas y figuras. Luego realizar las pruebas de hipótesis, si es que es necesario, y realizar la discusión de los resultados. Y es aquí donde tú, a partir de tus resultados, vas a contrastar con lo que te decían los antecedentes o el marco teórico. Tus resultados pueden coincidir o contradecir. Justamente de eso se trata. Por eso el nombre de discusión de resultados. Finalmente, tu proyecto debe comprender las conclusiones y trabajos futuros, las referencias bibliográficas y los anexos. En la Universidad Continental, en las carreras y en la Facultad de Ingeniería, se sugiere que trabajen con estilo ISO 609. Algunas recomendaciones finales. Planifica tu tiempo. Si no tienes una adecuada gestión de tu tiempo, tu informe. Establece espacios de trabajo, ya sean espacios físicos o espacios virtuales. Estructura tu tesis mientras investigas. No dejes al final. Divide las tareas según bloques temáticos. Finalmente, hacer una tesis es divides y vences. Piensa en el presente y confía en ti mismo. Pero no pierdas la mirada del futuro, porque el desarrollar una investigación te va a ayudar a que enfrentes exitosamente La finalidad. Seguir con la sustentación del mapas mental con el compañero Andrés. Ok, bueno, entonces me permito aquí compartirles el mapa para que todos lo vayamos viendo. Bueno, entonces, en cuanto a lo que es la recolección de información, análisis e informe final, les puedo dar una pequeña abrebocas, una pequeña introducción a este tema, y es de que la recolección de información, el análisis y la elaboración de informes son pilares fundamentales en la toma de decisiones, e informada casi a todos los campos, ¿sí? Aplicada, bueno, a todas las áreas. En procesos, es un proceso sistemático que permite a uno como individuo y a las organizaciones transformar datos brutos en conocimientos útiles y accionables. En cuanto a la recolección de la información, la fase de recolección de la información es el punto de partida. Ahí inicia todo, donde se identifican y recopilan datos pertinentes para un problema o pregunta específica. Esto puede involucrar una amplia gama de métodos, desde encuestas y entrevistas hasta la minería de datos de fuentes digitales. Entonces son diversos los recursos a los cuales vamos a tener acceso para la obtención de la información. Eh, Continuando con la sustentación, lo referente al análisis de datos, una vez que los datos son recolectados, la fase de análisis entra en juego. Aquí los datos son examinados, limpiados y modelados para descubrir patrones,
tendencias y relaciones significativas, este paso se convierte en la formación en bruto, en una narrativa coherente y comprensible, relevando las historias que los datos tienen para contar. El análisis puede ser cualitativo o cuantitativo, temas que ya se sustentaron en las clases anteriores y que nos ha quedado muy en claro también lo del empleo de un método mixto entre lo que combina lo cualitativo y lo cuantitativo. En lo referente a la elaboración del informe, finalmente la elaboración de un informe es la etapa de comunicación. En este punto, los hallazgos del análisis se presentan de manera clara, concisa y estructurada. Un informe bien redactado no solo resume los resultados, sino que también contextualiza la información, detalla la metodología utilizada y ofrece conclusiones y recomendaciones. Es la culminación del proceso, traduciendo la complejidad del análisis en un formato accesible que facilita la comprensión y la guía para la toma de decisiones estratégicas en la organización o en este caso, pues en el proyecto o lo que estemos desarrollando. Para dar continuación aquí a la sustentación de la presente actividad, entonces aquí contamos con, eh, digamos, y siempre aquí dice que inicio, recomendación de información y análisis de datos. Esto cuenta con unas subseries, subfases y complementos, como lo son el procesamiento y análisis de los datos. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? ¿De qué manera se procesan el análisis y la importancia de esto? En cuanto al procesamiento, pues tenemos que es una condición que convierte datos en categorías o valores numéricos y facilita el análisis estadístico y la tabulación de la información. Asimismo, la tabulación, pues se organizan los datos, tablas o matrices comparativas, lo cual permite identificar patrones y relaciona de manera clara la información. Los software, pues los diferentes programas que utilizamos para sacar este tipo de patrones y este tipo de análisis digitales. En los análisis tenemos acá lo descriptivo, lo inferencial y lo interpretativo. Cada uno de ellos se enfoca en algo completamente diferente. Para lo que es lo descriptivo, pues se resumen las tendencias, frecuencias y promedio, proporciona una versión general de la información recolectada, algo general. A medida que vamos avanzando, ya vamos llegando a lo específico. En lo inferencial se establece en relaciones y predicciones entre variables. Estos son datos ya más estadísticos y un poco más complejos, pero que nos van a ayudar con la toma de decisiones en nuestra organización, en la recolección de información. Lo interpretativo, que busca dar significado. Venga, aquí, damos un poquito. Bueno, lo interpretativo busca dar significado al fenómeno investigado. Integra los hallazgos con las teorías y el contexto social. Mm, ¿Cuál es la importancia? Entonces, en la importancia se transforman datos en conocimiento útiles y aplicables. Sin análisis, la información pierde valor científico. Se orienta la toma de decisiones fundamentadas. Facilita la construcción del informe final. Entonces ahí vamos viendo cómo cada uno de estos pasos cumple una función importante que finalmente pues, nos lleva a la redacción de lo que es el informe final. Confiabilidad y validez. Entonces aquí tenemos la confiabilidad, la validez y la relación entre ambas, que no es más que confiabilidad, se refiere a la estabilidad y consistencia de los resultados. Un instrumento confiable
arroja datos semejantes en repetidas mediciones. Se mide a través de pruebas pilotos, coeficientes estadísticos, bueno, en fin, diferentes medios. Es indispensable para garantizar la credibilidad de la investigación. Sí o sí, se deben realizar estos pasos y deben de tener una base de estos datos, una fuente confiable de la que se extraiga dicha información o dicha estadística que nos llevó a tomar esas decisiones. Mm, en cuanto a la validez, pues se evalúa si el instrumento mide realmente lo que pretende medir. O sea, si estamos bien enfocados, si esa conclusión, esa decisión que se toma, ese resultado final, esa está acorde a lo que queremos medir, si es válida esa decisión. Una investigación válida logra interpretar los fenómenos correctamente, permite dar soluciones ajustadas a la realidad social. Eh, ¿Cuál es la relación entre ambas? Pues la confiabilidad y la validez se complementan. Un instrumento puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Entonces ahí entran las controversias. Para lograr los resultados sólidos deben cumplirse las dos condiciones. Ambas son pilares en la calidad metodológica. Garantizan que los hallazgos sean aceptados y aplicables. Así, la investigación contribuye a la ciencia y la práctica social. Continuando con el desarrollo, tenemos lo que son los análisis e interpretación de los resultados. ¿Qué es un análisis? ¿Cuál es la interpretación y cuál es su importancia? Entonces, aquí lo dejamos en claro, que un análisis puede ser cuantitativo, cualitativo o agregándole lo mixto y que éste proporciona una versión estructurada para explicar el fenómeno de estudio estudiado. Así se conecta la teoría con la evidencia recolectada a través de los diferentes métodos que hayamos empleado para realizar dicha recolección. En cuanto a la interpretación, pues aquí también esta nos permite eh, relacionar los hallazgos con los objetivos e hipótesis. Asimismo, ¿cuál es la importancia de estos? Sin interpretación, los datos quedan sin valor práctico. Entonces, si nosotros no le damos la importancia del caso, no le damos el uso finalmente necesario a estos datos recolectados que nos generaron dichas variables, pues obviamente no vamos a tener algo ahí concreto, ¿sí? Y en cuanto a lo que es el informe final, que lo vamos a construir con cada uno de estos pasos acá, eh, este informe final obedece a unas estructuras, unas funciones y veamos cuál es la importancia de este informe. Entonces, en cuanto a su estructura, pues debe incluir gráficos, tablas, anexos que respalden el análisis. Estos elementos visuales refuerzan la comprensión del lector. Debemos hacerlo de tal manera que cuando alguien lo vea, inmediatamente se ubique en tiempo, modo, espacio, lugar, que sea Uy, sí, entendible, ¿sí? ya Algo como muy doble. coherente y estructurado. Se redacta con normas formales, en este caso, pues normas APAS, en fin, las diferentes normas, y esto lo que ¿cuáles son las funciones? Entonces, comunicar los hallazgos de manera clara y objetiva. El informe es un producto tangible del proceso investigativo, es pues, el informe final donde vamos a plasmar todo nuestro trabajo y los resultados Pero ya frutos de él. no. Eh, Servir como evidencia eh, de rigor metodológico aplicado refleja el cumplimiento de los pasos y técnicas de investigación, asimismo, orientar futuras Papi, investigaciones y decisiones. El documento, dime, orientar, bueno, futuras investigaciones y decisiones. El documento se convierte en punto de referencia para nuevos estudios, ¿sí?
¿Y cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de este informe final? No es más que eh, consolida el esfuerzo, ¿sí? Del proceso de investigación. Resume meses de trabajo en un producto claro y ordenado. He aquí la importancia de la estructura de este informe final, de que todo quede muy claro, soportado, sustentado, con sus fuentes, sus respectivas tablas, gráficos, de tal forma que cuando alguien lo vea, vea el resultado final, pues se sienta ahí de una vez orientado, y esto nos permite generar un impacto en la comunidad académica o profesional a la que pues esté dirigido nuestro trabajo. Este modo, los hallazgos contribuyen al avance social y científico. Eh, bueno, continuando acá con todos estos pasos que ya nos llevaron a este informe final, tuvimos que tener en cuenta, la población, la definición, las características, la importancia en cuanto a las muestras, como el concepto, los pasos para seleccionarla, cuál fue la importancia de esto, las técnicas de recolección que utilizamos. Aquí les resalto unas técnicas principales, los instrumentos, y cuál es la relevancia de esto. Entonces, miren cómo, por ejemplo, la población influye en esto. Como definición, entonces tenemos que es un conjunto de elementos a los que se refiere la investigación. Por ejemplo, la población delimita el universo de estudio y asegura que los resultados sean aplicables, ¿sí? Asimismo, determina por alcance, tiempo, elementos y unidades de muestreo. Estos criterios no solamente complementan nuestra investigación, sino que precisan las fronteras del análisis y evitan ambigüedades. Un ejemplo, ¿no? Sector cero, pues, cuero y calzado, perdón, en un país específico. Permite comprender fenómenos industriales o sociales de manera localizada y contextualizada. Eh, Características, ¿no? Tenemos la totalidad de los individuos con rasgos comunes, agrupa sujetos homogéneos que comparten atributos, facilitando la comprensión entre ellos. Bueno, esto vamos a... ¿Cuál sería la importancia de esto? El punto de partida de la investigación. Sin definir la población, no es posible diseñar la muestra ni organización del estudio. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros nuestros datos? ¿Cuáles son nuestras fuentes? Todo eso es demasiado importante tenerlo en claro desde un principio en el punto de partida. Eh, las muestras. eh, ¿Cuál sería el concepto? Pues este no sería nada más que sería la función de la población seleccionada para el estudio, lo cual nos va a permitir trabajar de forma práctica sin necesidad de incluir a toda la población, sino únicamente en un enfoque netamente específico. Eh, Pasos para seleccionarla. Entonces, esta muestra, ¿cómo la seleccionamos? Aquí tenemos unos pasos principales. Eh, Uno, pues, es definir la población, identificar con precisión a qué universo pertenecen los sujetos de estudio, determinar el tamaño de la muestra, o sea, qué tan amplio va a ser la muestra a la que vamos a tomar, que nos va a permitir obtener un patrón, una serie de análisis que nos lleven a la toma de decisiones y con ello a la solución de un problema específico, ¿sí? Seleccionar el procedimiento de muestreo, aplicar técnicas probabilísticas o no probabilísticas según el objetivo. Todo depende de nuestra investigación. Obvio, esto es importante. ¿Cuál es la importancia? Facilita estudios en menor tiempo y con menos recursos, que finalmente pues todos buscamos la optimización de recursos de diferentes maneras. En este caso, pues esto nos va a ahorrar tiempo,
desgastes y nos va a permitir avanzar mucho más rápido si tenemos algo bien estructurado. Eh, Técnicas de recolección. Tenemos aquí unas técnicas, mire, eh, unas muy sencillas, pueden ser entrevistas, que estas nos permiten profundizar en percepciones y experiencias. Si hacemos una entrevista formal a personas, pues tenemos que determinar el número de personas porque cuán profunda es esa entrevista, pues nos va a generar un desgaste en cuanto a tiempo, entonces debemos también idear estrategias que nos agilicen. Eso en cuanto a las encuestas, observación, pues registra conductas y fenómenos en tiempo real. Sí, cuál es el comportamiento de una sociedad determinada, datos directos y medición de la percepción, instrumentos. Entonces ya vean, aquí entra que nos pueden ser útiles y nos pueden agilizar, que serían como cuestionarios. Esto se estructuran preguntas cerradas o abiertas y nos sirven para obtener información homogénea y comparable y nos va a llevar a tomar ahí, a sacar patrones, en fin. Guías de entrevistas, pues ordenan los temas a tratar en la conversación, aseguran que no se omitan aspectos relevantes durante el diálogo, ¿sí? Sino porque ya está algo estructurado, entonces no vamos a omitir un paso, una pregunta que nos puede ayudar a obtener una variable y con ello, pues, a determinar un cierto patrón. Fichas de registro, pues, documentación e información observada o recolectada, que nos va a permitir sistematizar datos de forma organizada y confiable para que a través de los diferentes programas estadísticos podamos generar esas bases de datos que finalmente nos van a ayudar en el análisis. Ahora, la relevancia de estos métodos o técnicas de recolección nos aseguran la calidad de la información recopilada. La precisión depende de la elección adecuada de la técnica. Tenemos que mirar muy bien cuál es nuestro proyecto, nuestra investigación y evaluar las técnicas para determinar cuál es la mejor. Esto pues también nos permite determinar la validez de los hallazgos. Una mala elección, mire, y este es lo importante. eh, Determinar la validez de los hallazgos. Dice, una mala elección afecta la interpretación y confiabilidad de los resultados. ¿Sí? Entonces, pues esto es todo lo correspondiente aquí al mapa. Entonces le doy paso aquí a la compañerita Leonela Lozano, que nos va a profundizar aquí un poco sobre este tema. Eh, Tiene el micrófono apagado, compañerita. Gracias. Bueno, digamos que como para resumir o para concluir todo lo que tú nos dijiste acerca de que de la unidad 7 de recolección de información, análisis e información final, pues digamos que esto nos conlleva a, a que esta unidad es el cierre del ciclo pues de la investigación, de todo lo que se ha visto, de todo lo que ya hemos investigado. Entonces esta unidad es como el cierre de este ciclo. Entonces se pasa de la planificación a la ejecución, del levantamiento de datos al análisis y pues finalmente a la comunicación de resultados, que era lo que ya nos decías anteriormente. Digamos que es un mapa, pues, como tú lo expusiste, muy donde nos explican como todo el resultado de las investigaciones. Lo que tú nos decías, que incluye introducción, planeamiento del problema, marco teórico, metodología, resultados. Entonces, en estos resultados ya vemos pues, tablas, gráficos, citas. em, También la discusión, entonces ahí ya hay, en la discusión se observan pues la comparación con antecedentes de cómo se interpretan los hallazgos,
Más que todo es eso como de interpretación. También vemos pues, las conclusiones y las recomendaciones, las referencias bibliográficas, entre muchas cosas más. Eh, Eso es como la conclusión, como el aporte que te doy a lo que ya nos expusiste tú. Ok, compañerita. Bueno, ya para finalizar, quería decirles que como conclusión al tema, a la sustentación, entonces tenemos que el ciclo de recolección de la información y el análisis de la elaboración de informes es mucho más que una simple secuencia de pasos. Es una disciplina fundamental para la toma de decisiones basadas en la evidencia, ¿no? Y ya pues obviamente esa evidencia la recolectamos a través de las diferentes técnicas y medios que nosotros deseemos utilizar. Al transformar los datos brutos en conocimiento estructurado, esto finalmente pues, nos va a permitir eh, en la organización eh, identificar una oportunidad, mitigar riesgos. En última instancia, nos va a mejorar la capacidad para ejecutar con, digámoslo, como le dijera yo, como, sí, con maestría, digámoslo así, eh, algo bien fundamentado mm, y no basado en como en suposiciones ni ponderaciones así que no, es que yo lo vi nada, sin un fundamento, sino que por el contrario, pues vamos a tener un fundamento sólido del cual podemos basarnos para la toma de decisiones estratégicas e importantes aquí finalmente. Y pues obviamente todo esto nos va a, a llevar a la redacción de nuestro informe final, donde vamos a plasmar estos resultados ahí entendibles a todos. Bueno, no sé si se tenga algo más que aportar. Gracias, compañero. Pues quiero hablar sobre el tema de la recolección de información. Estipula que es una fase de un proyecto o de investigación en la que se obtienen los datos necesarios para analizar una situación, tomar decisiones y observar los problemas. Unos aspectos para que eso se lleve a cabo es la definición de los objetivos, la fuente de las informaciones, que ahí se puede decir si es primaria o secundaria, los métodos de recolección, los instrumentos y la organización de la información. Em, pues dice que en una gestión de proyectos, esta etapa es fundamental para identificar los riesgos, las necesidades, los recursos y posibles soluciones antes de pasar al análisis. Entonces quería dar esa pequeña, esa intervención y pues finalizar aquí. Bueno, entonces con esto damos por finalizada la sustentación. Eh, Muchas gracias. bueno, permiso.